Entonces, cuando yo entro al patio, viene el perro, que estaba por allá dormido. Viene el perro a acercarse a mí. Y yo creo que el perro se sintió algo. Porque yo lo quise agarrar y se empezó a hacer para atrás. Veo como que pasa un niño. Entonces volteo yo. Y sí me quedo sorprendido porque en ese programa, en la noche, pues no dejan entrar niños, solamente que sean vacaciones y que sea un día específico que, oye, van a entrar los niños. Entonces un viernes en la tarde me lo topo ahí en Multimedios y me dice, oiga, venga para acá. Dígame, puta, no. Es que don Robert era una persona que a lo mejor no sabía si estaba molesto o no. Por su forma de hablar, Por su forma de hablar, güey. TV Monterrey Studio. AP Promotions. Network Solution del Norte. Tacos El Amigo. All Week, insumos para cafetería. El Yuque Coffee Time. Tostaditos La Elotera. Licenciado Marcial Herrera y familia. Magno Food Service. Bienes Raíces Cadereyta. Y Holy Coffee presentan Misterios Paranormales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa más de Misterios Paranormales. Hoy es lunes de invitado y pues el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo que estoy 100% seguro que ya lo conocen perfectamente. Le damos la bienvenida al buen Jorge Góngora. ¿Qué tal, compadre? Hey, Jorge, bienvenido. Gracias, compadre. Gracias por la invitación. No, al contrario. Y pues sí, ojalá que la raza me conozca. No, sí. Ya hemos hecho mucho ruido aquí. A veces no me conocen así sin personaje, pero... O sí me sacan de repente, oye, usted es la Carmela. Pero bueno, compadre, gracias por la invitación. No, al contrario. Y ojalá que podamos ahí compartir algunas cosas que traemos paranormales, ¿verdad? Excelente. Pues bienvenido. Este es tu programa. Al contrario, gracias por aceptar la invitación y por darte el tiempo, porque pues sabemos que andas en chinga con todo el contenido. Sí, compadre. Y aparte, ahorita que pues es temporada ya de las mal llamadas posadas, son fiestas de fin de año, son pedas. Yo me acuerdo de niño, llegué a hacer posadas cuando mi mamá, mi papá, mi abuelo cantábamos y la chinga. Pero ahorita, bueno, son las fiestas de fin de año y andamos muy enquacerados, gracias a Dios. Ay. Es la temporada que pues, nos recuperamos un poquito ahí de lana. Y bueno, pero aquí estamos con mucho gusto, encantado. No, pues qué bueno que se pudo. Y pues si quieres comentar, Jorge, algo, como bien comentaste ahorita, muchas veces ahorita las plataformas, pues muchas veces ves un contenido y no conoces la raíz. En este caso, pues a lo mejor algunos te ubican por el Payaso Bola, por la Carmel. Si quieres comentar un poquito de quién es Jorge Góngora, para que quien no tiene el gusto de conocerte, pues te ubique un poquito, pues vaya, que te ubiquen ya bien qué personajes haces, porque pues también tienes programas, Sí. Y estás ahora sí que por todos los medios. Fíjate que sí, en Multimedios, Canal 6 tenemos aquí su sede en Monterrey, que aquí están los fundadores, todos mis patrones aquí en Monterrey, pues no sé dónde esté viendo este podcast, porque ya está muy diversificado Multimedios. Ya tenemos casi 20 años, estuvimos con Chavana algunos años trabajando y en otros programas, con el Payaso Bola, la Carmela. A mí me gustó mucho hacer personajes y esos son los que la gente ubica. Y a través de las plataformas también, con el Payaso Bola y la Carmela, la gente me puede ubicar. Ahí le estamos dando duro también a las redes. Sabemos que es la tendencia. Y los domingos estoy a las 12 del día en un programa que a lo mejor veía tu papá, tu abuelo, que se llama Aficionados. Sí. Y ahí estoy todos los domingos a las 12 del día por Canal 6. Y nos está yendo bien, fíjate, ya tengo 5 años, pero
Nos va bien porque no tenemos prácticamente competencia, no tenemos ningún streaming, no tenemos programa de plataforma. Realmente no tenemos competencia importante. Entonces, la gente nos ve. Ay. Y de pronto, lo mágico, porque yo tengo, como te digo, casi 20... El otro año cumplo 20 años en la empresa. Y lo que me llama la atención es que mucha gente de repente ahí en Instagram me escriben, oye, te veo en Aficionados, pero te veo a través de YouTube porque vivo en Colombia o así en Argentina. Y así, de repente nos ven, güey. Me gusta tu personaje, etcétera. Entonces, la magia de las plataformas es eso, en YouTube o y a veces me dicen que me ven en YouTube, pero me escriben en Instagram o en Facebook. Y eso es lo padre. Pero ya tenemos aquí en Monterrey, el otro año cumplimos 40 años de carrera. No tenemos muchos años con el Payaso Bola ni la Carmela, pero sí que voy a cumplir 40 años de carrera en el medio artístico, en la comedia. Y prácticamente aquí hemos hecho todo, o sea, en multimedios, te digo, ya casi 20 años. Y en las plataformas, pues ya tenemos algo de tiempo echándole ganas, ¿verdad? Para que la gente conozca un poquito de lo que hacemos. Es comedia, 100% comedia. Jorge Góngora Show, comedia a veces no tan familiar. Depende veces, del personaje. Sí, porque me han querido invitar con el Payaso Bola a alguna, por decir, una fiesta de niños y normalmente no voy. Pero no, es que mi hijo ve el personaje, le gusta mucho y bueno, pues tratamos de hacerlo muy light. Cuando es muy insistente o a veces cuando alguna institución, por decir, de niños especiales, nos habla, oiga, fíjese que varios niños aquí le gustan mucho el personaje y hacemos una excepción, ¿verdad? Vamos a adecuarlo. Y lo hacemos padre, divertido. Sí, me considero que tengo la capacidad de poder adaptarlo a un nicho de personas para más light, ¿verdad? Sí. Porque normalmente el show de adultos, tú sabes que es más picante. No, y la esencia del personaje es más de adultos, no es de niño. Entonces, totalmente. Lo ubicas el personaje o ubicas que es un payaso, pero la esencia no es para fiestas infantiles. Es como si quisiera llevar a Broso, güey, al cumpleaños de tu hijo que cumple 8. Pues no, chingue, ¿verdad? Vas a llevar a Broso, güey. ¿Cómo está, niña? Imagínate, güey. Bien familiar. Bien familiar, o brinconcieras. Pues no, güey, mi compadre Brincos pues sí iba, pues empezó con los niños, pero ya cuando te empiezas a agarrar con la especialidad de adulto, el problema es cuando ya traes bien formateado el chip. Lo que tienes miedo es que se te salga una palabra. O sea, tú ya traes el beat, ya traes tú. Pero te lo chinga piensas, ojalá que no se me salga un estúpido en una fiesta de niños, ¿no? Sí, sí. Lo que es complicado. Es complicado. Pero pues bueno, pues como comentas, ya para 40 años de trayectoria, pues este género o tu rama es mucho, pues, de andar de un lugar a otro. Y sabemos que, al menos aquí lo hemos comentado en repetidas ocasiones con la gente, hay mucha gente que no cree en el tema paranormal. Sin embargo, cuando salen a digamos que sales un poquito fuera de la rutina o que sales de la constancia o de lo cíclico de la casa, trabajo, etcétera, es donde pues el entorno tiendes a ponerle más atención y es cuando suelen detectar situaciones paranormales. En estos ya casi 40 años de trayectoria, Jorge, me imagino que sí te ha llegado a presentar alguna situación que a lo mejor no la clasificabas como paranormal, pero que sí, pues te generó la intriga de qué chingados que fue lo que vi o lo que viví. Ya vino Conan aquí. Conan, sí. Bueno, dice Conan que nunca ha visto nada. Ajá. O sea, paranormal, no sé si les haya comentado. Pero yo llegué a una conclusión, haciendo un paréntesis, de por qué Conan no, pues nunca había visto alguna situación, un fantasma o cosas así. ¿Tú sabes por qué no?
¿Tú sabes por qué no? Por tu gesto siento que vas a... Va a ser una madreada. que algo me dice. Sí. Porque en la tele él decía mucho, no, es que yo no creo en eso, porque yo nunca he visto nada. Ajá. Y la realidad es que Conan nunca ha visto fantasmas ni nada porque son eventos paranormales. Y Conan no es normal. Ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. A ver, ¿qué pedo? ¿Por qué? Son eventos paranormales, güey. Y este pendejo no es. Un saludo a mi compadre. No, lo quiero mucho al cabrón. Saludos para Conan. Saludos. Aquí le tocó volar aquí en el estudio. Hasta que no le pasan las cosas. Fíjate que sí, pues a lo largo del tiempo yo soy a lo mejor del grupo de gente, pues no escéptico, pero sí de hasta no ver, ¿verdad? De reserva. De reserva. Porque hay gente que al revés, sugestionada. Sí, muy apasionado. Demasiado. Ay, no quiero entrar y prende la luz y ay, ¿qué se ve allá? O sea, entonces yo sé que también hay gente que se hace la idea y a veces no es. Sí. Como gente que a veces no cree, ¿verdad? Y que también que han vivido episodios. Sí. Yo he vivido a lo largo del tiempo, como bien dices, situaciones extrañas. De pronto, lugares de vibras raras. Y de pronto, tan es así de vibras raras que te empiezas a sentir un poquito mal, hasta te duele la cabeza. Ay. Me ha tocado a mí, yo creo que a lo mejor lo has experimentado y te quieres ir. Sea cómodo. Sí, incluso lugares de fiestas donde se ve el ambiente bien, o sea, en general, pero sientes una vibra extraña, incluso cerca de ti, y a lo mejor yo puedo estar cerca de ti platicando con madre y, cabrón, siento algo. Eso sí me ha pasado, el tema de la vibra. Una vez yo tendría como unos, ¿qué sería? Unos 15 años, 16 años, que yo llegaba a la casa de mis papás en aquel tiempo y a veces llegaba tarde. Yo tenía un primo que vivía cerca y siempre andaba de la casa del primo a la casa y en aquellos años pues no había pedo andabas en la madrugada y no había pedo. Y esa vez creo que mi mamá era muy especial, era muy regañona, muy estricta. Entonces una vez que llego tarde, o sea, cuando llegaba tarde me iba de la chingada porque, oye, tenías que hacer esto, lo otro. Y esa vez no le aviso a mamá, llego tarde. Cuando pasa eso, y pasaba eso en mi caso, híjole, se me hace que mamá cree que ya me quedé aquí en la casa, cree que ya estoy aquí porque no me habló casi mi primo ni nada. Entonces me voy a tarde a la casa, sería 2 de la mañana, porque lo llegó a pasar, que típico que me meto sin que se dé cuenta, cierro la puerta, X, ¿verdad? Yo no traía llave, ¿sabes? Entonces entro por el patio, está un pasillo, y había tenemos un perro muy especial, un gran danés, perro grandote, güey. Sí. El Scooby-Doo, güey. Y era un perro que si veía enemigo, la chingada, atacaba, cuidaba la casa. Entonces yo entro al patio, entro por el portón, abro el portón, nomás tenía candado sobrepuesto. Entonces cuando yo entro al patio, viene el perro, estaba por allá dormido, viene el perro a acercarse a mí. Y yo con el perro se sintió algo. Porque yo lo quise agarrar y se empezó a hacer para atrás. El perro, güey. Un perro bravo. Sí. Yo sentí algo atrás de mí. No había nadie. Pero yo sentí, y el perro también, güey. Sí, pues el perro confirmó, digamos, que lo que tú sentías. Yo sentí algo atrás de mí. Obviamente, pues digo, no venía nadie, pero yo sentí una presencia atrás y el perro lo confirmó yéndose para atrás. El perro siempre, yo has tenido perro, pues lo abrazas y todo bien padre, ¿verdad? Y ya te sigues. Ay.
Porque ahí tenemos una terraza, yo me subo a la terraza, es una barda que teníamos del vecino, me subo a la terraza y me meto a mi recámara, que era lo que iba a hacer. Entonces, cuando iba yo por el patio, sucede eso. A mí me asustó más, más que la presencia, la actitud del perro. Que el perro, en vez de haber reaccionado a la presencia, le dio miedo al perro, cabrón. Sí. Entonces, si le dio miedo, o sea, yo tenía como unos 16 años, yo sentí, ahora sí que como dicen, la piel de gallina, y me voy hecho madre, güey. Ya ni atendía al perro, yo me subí, güey. Esa vez nunca había sentido yo nada. Pero esa vez sentí lo que te platico, que yo he sentido a veces esas presencias que no se ven, pero que ahí están. Sí, que algo te avisa que hay algo. Que hay algo diferente. Sí, diferente, que no sé yo, a lo mejor ustedes que están más metidos saben explicarlo. ¿Qué es eso? No sé si un alma, no sé. Pues en este caso, como comentan, no fue como que algo que ya hubiera sentido. Es de que era alguna entidad o energía, como se le quiera conocer. Sí lo era. ¿Por qué? Porque, pues como comentas tú, y creo que es algo que es muy común en el tema, que no ves, pero sí sientes. Entonces ese pelómetro, ese escalofrío, siempre tiene un sentido de un porqué. En este caso, en esta casa donde te pasó esta situación, puede ser o que haya pasado o estaba por presentarse alguna situación fuera de la rutina. No, fíjate, lo que yo le atribuyo, porque pues se lo platiqué a tiempo después, se lo platiqué a mi mamá, y la conclusión a la que llegamos es que el vecino tenía poco de fallecido. Uh-huh. El vecino pegado a nosotros, y no era un vecino así que digas tú, buena onda. En pocas palabras, como que la familia se alegró, ¿verdad? Entonces, era un vecino complicado, güey. Entonces dice mi mamá, oye, ¿y qué habrá sido el vecino a lo mejor? Digo, pues no sé. O sea, la presencia de él, porque pues él murió en su casa. Uh-huh. Entonces, por eso pienso yo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenía más o menos de que había pasado esto? No, pues el vecino tendría meses, o sea, 2-3 meses de haber muerto. Poco. Muy poco, sí. Entonces, yo pienso, ¿verdad? Que puede ser. Puede ser. Porque ya no fue una situación que se repitió tampoco después. Fue única. Yo no me acuerdo que se haya repetido esa situación. Pero ese hecho paranormal me llamó la atención por lo que te platico, que el perro estaba ahí. Porque si no hubiera sido un episodio normal que yo a veces siento, y se manifiesta en el caso mío de diferentes formas. Es decir, como te digo, a lo mejor estás bien y de repente te duele la cabeza, güey. O los hombros, el cuello. Sí, sientes cambios, pero no positivos, ¿verdad? Entonces yo a veces procuro, sabes que ya me voy, lo que sea. Entonces, pero sí te digo, he pasado cosas así, pero eso relevante fue por el perro, y yo tenía 16 años más o menos, ¿verdad? Muy, muy chavo. No soy, te digo, de que me sugestiono porque está la luz apagada, o porque estoy solo, que mucha gente pasa ese rollo de que me inventan sombras o cosas así, ¿no? Y en otra ocasión, yo cuando estaba más chico me platican, antes de esta casa vivíamos en otra casa, que había esas vibras, o había apariciones en la otra casa. Yo tendría pues, menos de 10 años, güey. Y en alguna ocasión sí logré... Mis papás no se cambiaron por eso, pero sí logré ver cosas típico que dejas en un lugar y que aparecen en otro, o ruidos.
donde no debe haber, que nos tocó una vez que nos quedamos mis hermanos y yo, no estaban mis papás, y se escucharon ruidos. ¿Qué tipo de ruidos eran? Cosas así, que están, ¿qué pedo? O sea, toques así, toquidos, o pasos, y de repente se dejaron de escuchar. Me tocó a mí también, más chico. Y luego ya, cuando pues ya tenía una edad ya de merecer yo tengo 2 matrimonios legales. Y yo me estaba divorciando del primer matrimonio. Y mi mamá tenía una casa, porque ella es de Ciudad Victoria, tenía una casa en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Una casa grande, antigua. De esas de sillar, güey. De esas que le quieren meter el taladro y se rompe la bronca, güey. Sí. Bien hechas las casas. Entre paréntesis, esa casa la hicieron con toda la mano, pero nunca en la vida la impermeabilizaron y nunca se filtró el agua. Muy bien hecho. Súper. Y sí, había que hacer algo, traer una broca bien para poder perforar, porque era un desmadre. O sea, con esto comento de que era muy antigua. Que te estoy hablando de que son principios de 1900. Quizá por allá de 1920, 1930. Entonces, ahí vivían 2 tías. Hermanas de mi abuelo. El abuelo era papá de mi mamá. Y esa casa perteneció a ellos. Y en esa casa vivían 2 tías. Cuando mueren mis tías, o sea, eran 2 tías jubiladas, pensionadas. Eran pensionadas porque habían sido maestras. Ajá. Pero en aquel tiempo la pensión estaba con madre. Ahorita está de su puta madre. Me acuerdo que mis tías nos daban dinero y todo. Nunca se casaron. Muere una de ellas. Y como siempre sucede, al poco tiempo muere la otra tía. Y nosotros fuimos a la casa. Fui con un hermano mío. En un verano. Fuimos a visitar la casa. Gracias por el café, está muy rico, ¿eh? Muy sabroso. Si gustan más, ay, del... Aquel me está viendo con cara de que se me hace que no te voy a dar. con cara de que quiere. Y ahorita te voy a pedir otra. Sí, claro. Llegamos a la casa de Ciudad Victoria, en el centro de la ciudad de Victoria, y un calor, güey, me acuerdo, ese calor estaba, pero cabroncísimo. Un calor que no me acuerdo que me haya tocado haber vivido en la ciudad de Monterrey. Desgraciadamente no se le había puesto clima a las habitaciones, pero traía 2 abanicos así y estaba yo sudando. Era una cosa cabroncísima. Me acuerdo, no corría nada de aire. Yo pienso que tendríamos, creo que eran más de 30 grados en la madrugada. Ese como dato curioso, siendo que Monterrey es líder en temperaturas altas, pues Ciudad Victoria estuvo muy por encima en esa ocasión. Entonces, ya nos dormimos tarde por la incomodidad ya te gana como quiera el sueño, la incomodidad del calor, y obviamente pues se alcanzaba a escuchar, pues, estaba el ventilador y todo. Gracias, compadre. Resulta que estábamos era una casa antigua, y también aparte su decoración, el diseño era antiguo. Habitaciones que estaban pegadas unas con otras. Haz de cuenta que abrías la puerta a media pared y estaba la otra habitación, y había un corredor. Era una casa grande. Pues de repente
estando yo dormido o tratando de conciliar el sueño, estaba enfrente de mí mi hermano. Igual que yo, platicando y que sí, que no. Y ahí estamos tratando y en eso escuchamos pasos. En el pasillo. Del otro lado de la pared estaba el pasillo. Muy claro los pasos. Y nos volteamos a ver los dos. O sea, los dos escuchan. ¿Quién está, güey? Nadie. No, güey. Y nos paramos y nos fuimos al pasillo donde se escuchaban y no había nadie. Llegamos a la conclusión que eran las tías, ¿verdad? De nosotros. Que la última había fallecido, no tenía mucho. Pero esos pasos los escuchamos clarísimo. Y pues aquí digamos que lo que coincide comparada con la otra historia que nos compartiste, pues es que no nada más tú lo escuchas. Creo que ese es el factor pues, muy importante. Exacto. Para poder confirmar que no es algo sugestivo. Es algo que, oye, pues yo no lo estoy comentando, no es un tema que se esté platicando. Pues, entonces, ¿por qué? Porque sí se escucha o porque la otra persona también me confirma lo mismo. ¿Cuántas veces ha pasado que escuchamos algo real? ¿Verdad? Sí. Y yo estoy aquí contigo y se escucha. Obviamente. Los dos volteamos. Sí. Bueno, es el mismo, es exactamente lo mismo, pero sin que fuera algo real. Sí. Porque no había nadie. Entonces estábamos solos y lo primero que piensas, alguien se metió, pero ante los pasos no se escuchaban pasos, no, escuchaban pasos lentos. Por eso nosotros determinamos que a lo mejor era la tía. Vivió ahí muchos años, ¿no? ¿Caminaba lento? O sea, sí era algo característico. Caminaba lento, güey. Y no fue algo que se volviera a repetir tampoco. Yo no volvía. Ya no quise regresar. No, mira, yo la verdad, yo me casé muy chavito y desde muy chavo, pues he sido muy sobreprotector. Entonces soy de que si escucho algo voy y veo, güey. O sea, y hay veces sí, que confirmar. Sí, o sea, se escuchó algo, pero al parecer, pues no era nadie. O se escuchó como que tocaron la puerta y no era nadie. Pero yo no me puedo quedar con la duda. Si estoy en la casa y estoy con mi familia y estoy escuchando algo, a lo mejor que creo que alguien tocó, pues voy y veo. Hey. Me asomo, lo que sea, ¿no? No me quedo... es peor quedarse con la duda pensando que realmente que sea alguien, ¿no? Entonces, muchas de esas veces que escucho algo, pues no es nadie. A mí me gusta mucho escribir comedia y todo. De repente en la parte de abajo de la casa, de mi casa, que es la casa de ustedes. Gracias. Pues estaba yo trabajando con mucho silencio para que te puedas concentrar. Y sí escuchaba yo cosas. Pues yo no sé, no sé cómo interpretar los sonidos. No sé si es parte de esa vibra que hablamos, no sé, ego energías. Pero sí escuchaba yo o que se movió algo. Pero como no soy muy de sugestionarme, pero sí en ese tiempo me tocó estar concentrado y todo, de repente haber escuchado algo. Por decir que movieron una silla o cosas así. Pero como te digo, me levanto, voy y veo que el patio adelante, etcétera. Te estoy hablando ya de 2, 3 de la mañana, en donde dicen que hay portales, ¿verdad? Pues se rumora mucho la famosa hora de las 3:33 de la mañana. Pero pues ahí también, como bien comentas, pues es un tema que si te enfocas demasiado en eso, la sugestión te puede llevar a provocar cualquier tipo de situaciones. Y mientras no haya con quién validarlo, pues creo que eso es lo complicado para poder precisar si lo que estás viviendo o viendo en ese momento es real o es cosa propia. Sí, es correcto. Desgraciadamente,
no puede uno darle una explicación, pero yo no me complico tampoco de que güey. Porque pues a veces yo creo que a todos nos ha pasado que te tienes que quedar solo en la casa, no está la familia, no está la esposa, los hijos, lo que sea, y pues chútate solo lo que escuches, ¿verdad? Pero yo no soy de sugestionarme. Por eso siento que lo que me ha pasado es real. O sea, de alguna manera tiene una interpretación. Eso es lo que yo pienso. Sí, pues, perdón que te interrumpa, pero creo que tiene totalmente el respaldo del por qué dices, oye, pues no me atrevo a decir que soy escéptico, pero sí tengo mis reservas y creo que estas experiencias han compartido o han pasado en el momento exacto y de la forma que tú has podido validar que no es algo tuyo. Exacto. Que no es algo que tú te estás imaginando. Claro, está en las dos situaciones y creo que es un punto también muy importante para mencionarlo ahí con la gente, porque hay muchos que le pueden pasar una experiencia así y entra mucho el tema de la sugestión en donde me ha tocado ver más como que crisis es cuando tienes mucha inclinación hacia el tema de la brujería, en donde dices, es que me están trabajando y ya todo empieza a bajar, tanto en cuestión salud, cuestión económica, y por algo que a lo mejor es algo que tú mismo te estás provocando. Mira, sí, no, totalmente. Yo quise dejar al último, episodios que he tenido yo en forma personal, pero por ejemplo en Multimedios, en Canal 6, en el estudio 6, un estudio donde está Chavana, supuestamente también hay una energía ahí. Luego dice que es un adulto, que es un niño. Aparentemente yo lo he identificado como un niño. Porque nosotros salíamos tarde del programa cuando estaba con Chavana. En aquel tiempo, a mí me tocó estar mucho tiempo con él. Y terminábamos a la 1 de la mañana. Y apaga todo. Y yo, por si yo en lo personal, me iba al camerino. No siempre, pero algunas veces sí, para cambiarme normal. Y se escucha el silencio que está ahorita aquí, ¿verdad? Después de tanto alboroto. Sí. Y escuchaba yo algo. Y vi movimientos, pero a mí ya me habían dicho. Entonces sí me tocó ver. La primera vez que vi, había otros compañeros platicando allá, ya estaba todo apagado el estudio. Entonces de repente escuchas, allá atrás pues, están la escenografía, el set, y pues atrás hay cables y hay una bola de cosas. Me tocó, yo pensé que alguien estaba ahí, y de pronto, en esa ocasión en especial que te platico, veo como que pasa un niño. Entonces volteo yo y sí me quedo sorprendido porque en ese programa, en la noche, pues no dejan entrar niños, solamente que sean vacaciones y que sea un día específico que, hoy van a entrar los niños. Sí. Pero el programa de Chavana, nuevamente no, por el corte del programa no entran niños. Y esa vez en específico, pues no había niños. Entonces veo a alguien pequeño, pues. Hablo con el productor, que pasa descanse, Tao Morantes, y le platico, ¿verdad? Me dice, oye, pues no sabes que hay un niño aquí, cabrón. No sabía. Yo no sabía. Pues sí, güey. Anda, ya lo viste. Pues sí, pues me pasó así de... O sea, no lo vi bien, pero sí alcancé a ver que era alguien pequeño. Pues es un niño, supuestamente. Otros lo han visto más crecido. Y aparentemente es travieso. Nada más, no hay tema de mala vibra, pues. Yo pienso que si es la energía de un niño, pues que mejor, ¿verdad? Sí. Quiero pensar. A menos que pues, esté pidiendo algo, no sé, ¿verdad? El alma o lo que sea. Pero bueno, me tocó esa vez. Y en el estudio, ese estudio que te platico está arriba. Ese es el estudio 6. Y en el estudio
Me tocó en el estudio donde estaba Rómulo Lozano, los pioneros de Canal 12, también escuchar ruidos, pero pues es un estudio muy viejo, muy antiguo. Entonces ahí alcancé a escuchar también movimientos. Entonces como que te quieres acostumbrar a decir, bueno, ya sé qué pedo, ¿no? Sí. Entonces sí ha pasado increíblemente en los sets. En los sets. Yo no sé si en otras partes, pero acá sí. Yo creo que varios de los compañeros les ha tocado ver. En el caso, bueno, pues aquí ya ahora sí que son dos casos diferentes. Que primero pues es el del niño. Lo que se dice en cuestión energética, que no todas las entidades que llegas a ver con esta forma de niño realmente son niños. En este caso, cuando tú percibiste, me imagino que lo viste que como una sombra, o ¿qué fue lo que viste? Como cuando pasa alguien. Ajá, en el rabillo del ojo. Ándale. Ajá. Pero de tamaño, o sea, yo no le daba. No, es que mira, yo trabajé mucho con Margarito. Ajá. Margarito Esparza, sí. El artista. Te estoy hablando. No, yo creo que ya tenía poco de haber fallecido Margarito. Sí, ya no estaba. Porque Margarito andaba por todo multimedia. O sea, era normal verlo. Por eso yo no lo relacioné. Dije, Margarito, chica, es alguien del tamaño de un niño. Pero esa aparición que te digo, ese espíritu, lo que sea, ya lo habían visto. Entonces, cuando yo digo, oye, pues vi esto, hasta yo pensé, pues murió Margarito, todavía anda aquí. Pero no. Sí, o sea, era algo de antes de que... que todavía estaba él. Porque duró un tiempo ahí en Multimedios. Sí. Entonces, sí, de esas veces, como dices tú, que cabrón. Porque escucho primero ruido y luego veo al supuesto niño. Sí. Y en esta experiencia en específico, cuando tú ves eso, ¿te provocó alguna sensación? O sea, ya que pues eres muy, muy receptivo para este tipo de situaciones, ¿te generó algún temor o disgusto, malestar? No, fíjate que o sea, ya la explicación que yo tengo en cuanto a si realmente hay esas vibras, esas almas, o no sé cómo llamarles, pues si nos quisieran hacer daño, nos hubieran hecho, ¿verdad? Pienso yo que, o sea, yo siempre me voy en positivo. Sí. Y ahora que pasó eso que dices, que te comento, no. Quizá porque había gente todavía, casi en la salida del estudio, ya no había luz en el estudio. Quizá por lo que traía yo la adrenalina del programa. No, simplemente me extrañó. No sentí miedo. Tal vez si hubiera estado yo solo completamente, porque digo, había gente que estaba en la salida del estudio y platicando. Fue que ellos estaban allá y yo estaba acá, voy saliendo del camino y se escucha de este lado y ellos estaban de aquel lado. Pero no sentí pues, miedo o temor. No. Sí. Ok. No. Pues vaya, eso dice mucho del tipo de energía del lugar. No es algo territorial, por ponerle un término, porque no te genera ninguna incomodidad. No, digo, de hecho, ahí me lo han dicho también, o sea, otras personas, ahí mismo Multimedios, pues es travieso, pero no, o sea, no vemos que sea negativo, pues. Sí. Como dices, porque puede ser que sea, a lo mejor en menor escala, en menos posibilidades de que sea a lo mejor mala energía o así. Yo no lo dudo. Sí. Pero en este caso no. Si no, ya hubieran hecho algo, güey. Sí, a lo mejor es el que nos da el éxito ahí en Multimedios, compadre. Pues habría que ver, un punto importante sería desde cuándo empezó a pasar. Eso. Entonces ahí sería cuestión más de
ahora sí que, pues, de hablar con personas que, oye, pues a lo mejor la primera persona que le pasó o la que tenga más tiempo trabajando en multimedios que diga, oye, pues, ¿sabes qué? No fui el primero, pero pues, sí tiene tantos años que empezó Mira, lo a que pasar. pasa que nosotros, que se aparece en el estudio, Uh-huh. o sea, se siente esa vibra. Pero bueno, las instalaciones de ahí, las instalaciones en general de aquí de multimedios, pues esas son nuevas. Sí. Pero ahí, donde está ubicado, en esa manzana donde está ubicado multimedios, pues antes era otra cosa ahí, hace muchísimos años. Y yo no sé qué haya pasado. Y eran otras cosas ahí, o sea, había otras cosas. Todavía, o sea, la empresa va para 58 años va a cumplir la empresa. Multimedios, pero pues se ha ido creciendo mucho y ha ido creciendo en espacios que ha tenido la empresa y muy padre. Pero pues habría que ver qué había ahí hace 80 años, Sí. 70 o así, ¿verdad? A lo mejor una casa o no sé. Sí. Y es donde cuando empiezas a escarbar, cabrón, sí. O Sí, enterraron a alguien, o pasó esto, o acá, o atropellaron a un niño, o sea, no sé. Sí, empiezas a entender mejor el por qué puede Pero estarse generando Hay esto. que irse Sí, para atrás. a escarbarle tantito a la historia del terreno. Sí, sí. Hay compañeros de multimedios que están ahí, o que ya se jubilaron incluso, y que me decían, oye, no, pues es que aquí, donde está el estudio güey, antes había, pues no sé, había una propiedad y vendían esto, porque multimedios ha ido comprando. Sí, se ha ido ampliando. Se ha ido ampliando, ha crecido la empresa. Entonces, en los lugares donde se ha ampliado, pues antes había algo. Una construcción o Casa o restaurante o lo que sea. Sí, entonces, pues. O terreno baldío, tal vez, pero pues, a lo mejor hubo algún acontecimiento, sí. No sé. ¿Verdad? Sí, estaría interesante para tratar de entender un poquito más el origen Exacto. porque llama mucho la atención el que se vea, pues, digamos que una silueta o una forma de un menor, porque pues no está tan relacionado hablando de las instalaciones como tal, no, al menos al día de hoy no hay algo que podamos decir, no, pues no sé, era una guardería o algo que pueda justificarlo de una manera más rápida o entenderlo de una manera más rápida y cambiando ahora a la otra al otro comentario que nos comparte de el foro donde grababa Rómulo Lozano. Ahí mencionaste que llegaste a escuchar algunos sonidos. ¿Cómo qué tipo de cosas llegaste a oír? Mira, todo lo que se escucha ahí es como aquí en este podcast, que a lo mejor pues no sé, pues mueves a lo mejor una taza. Ajá. O mueves algún cable o mueves alguna cámara. Uh-huh. Son sonidos que normalmente estás habituado a escuchar cuando estás al aire o cuando vas a empezar un programa. Sí. Son sonidos así, sin gente. Ok. Obviamente menos intenso, ¿eh? Sí. A lo mejor escuchas que se mueve una base de una cámara o un cable o así, ¿verdad? No ruidos tan fuertes. No ruidos tan fuertes, no. O que alguien pasó y había un montón de cables y alguien pasó, te da esa sensación de que así fuera. O sea, que algo se movió. Es correcto. Sí. Algún arrastre leve. Y como estás a veces en un estudio, pues en un estudio, más que en cualquier otra parte, pues el sonido es perceptible. Muy común. No, y es más fácil escucharlo en un estudio, pues. Si tú ahorita aquí en este podcast, que lo tienes adecuado para estudio, te quedas solo y en silencio, vas a escuchar cada detalle. Si se cae un clavo pequeño, lo vas a escuchar, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Principalmente por la acústica de un estudio. Entonces, si estás en un estudio de televisión, cualquier cosa se va a escuchar. Todo se oye. Todo. Porque te pregunto, Jorge, porque aquí nos ha llegado a comentar algunos compañeros, amigos,
que precisamente en el caso de Rómulo hay algún, más que nada, gente de staff que ha mencionado de que, oye, pues, lo han visto, lo han escuchado. Sí, de hecho se ha comentado eso, o sea, que lo han visto. Ya, y yo creo que ya no hay gente que trabajó con él que quede. Ajá. Yo creo que ya que la mayoría ya se jubiló o ya no están, Ajá. ¿verdad? Pero sí me acuerdo que comentaron eso, que se escucha también, que se ven movimientos, que se escuchan cosas, e incluso pues han dicho que han visto una silueta o algo así como él. Sí, más o menos, O sea, a la altura o complexión. O incluso en las cabinas de radio, en los pasillos de radio, porque él hizo muchísimo radio. Entonces, ahí es lo que se comenta, ¿verdad? Ajá. Que pues trabajó muchos años y fue de los pilares importantes de la televisión, de ahí sobre todo de multimedios. Duró muchos años y creo que tenía un programa tarde en la noche en radio y era muy trabajador, ¿verdad? Le gustaba mucho lo que hacía, pero bueno, mucha gente, te digo, ahorita de los que están, yo creo que ya, yo no me acuerdo que haya alguien ahorita que haya estado en la época de él, porque ya se jubilaron, pero sí, cuando yo entré a multimedia sí me acuerdo que comentaron eso. ¿Te llegaron a comentar a ti directamente? A mí sí. Que veían aquí anda Rómulo, güey. ¿Cómo? Sí, se pasaron los estudios donde él hacía sus programas. Donde él hacía sus programas. Entonces, de él, y no me acuerdo si de alguien más, pero de él sí se ha comentado mucho. Y ahora también del Arqui, están diciendo. También. Oye, a lo mejor el Arqui, porque el Arqui pues, es fundador también de la empresa. Sí. Y tiene récord Guinness de su noticiero y su presencia en la televisión. Entonces el Arqui también dice, va. Yo nomás oigo, yo también, sí, güey. A mí no me ha tocado eso. No, sí, güey. Ya toda esa gente no se quiere ir de aquí, pues bien hecho, güey. Oye, es que vaya, son personas que tanto tiempo han hecho lo mismo. O sea, un trabajo tan apasionado sí puede. Hicieron tanto por la comunidad, hicieron tanto por Nuevo León, por México. Por ejemplo, en el caso del Arqui, hizo tanto, Rómulo no se diga, dentro de la televisión de entretenimiento. Y el caso del Arqui también de entretenimiento y luego de noticias. Hicieron tanto, güey, que mucha gente, de repente veo gente que de repente me dice, señoras grandes sobre todo, es que uno de repente veía al Arqui y pensaba uno que siempre lo iba a ver uno. Ay. Son de esas gentes que a veces no te imaginas que no estén. Sí. Porque nosotros nacimos viendo noticiero con el Arqui Benavides. Ay. Tu papá, a lo mejor tu abuelo, tú. Sí. O sea, todos. Entonces de repente ya no está. Ah, cabrón. Sí. O sea, 50 años, más de 50, 55 años. Entonces, es un chingo. Sí, es un buen. Y él fundó, pues junto con don Jesús Dionisio González, fundó don Jesús fue el dueño de Multimedios, Organización Estrellas de Oro en aquel tiempo. Hizo mucho match con él, con el Arqui, pues lograron hacer lo que hoy es Multimedios. Lo que hoy es Noticias de Multimedios. Que por cierto ya se va la licenciada María Julia. Para allá iba. No es cierto. Ya se fue la licenciada. Sí, le mandamos un saludo, pero bien merecido porque es un estandarte de las noticias muy cabrón. O sea, mira, don Robert, entre paréntesis, en paz descanse también, pues fueron de los iniciadores de la televisión. Sí. Un pilar muy fuerte de deportes. Son gentes que se fueron y no volvieron a llenar ese hueco, güey. O sea, está bien cabrón, güey. Sí se va a poder llegar a un nivel chingón, pero yo creo que se va a tardar. Ojalá que sea pronto en el caso de la licenciada, pero ella, la licenciada María Julia, pero
es tanta la pasión que tienen, güey, y tanta la entrega y tanto el talento. O sea, dices tú, güey, no puede ser. Es increíble lo que ha dado a la televisión. O sea, 48 años me parece que duró en la tele, en noticias. Bueno, no todo el tiempo en noticias, pero casi todo el tiempo. Ajá. Pero sí en la televisión 48 años. Está bien cabrón, güey. Sí. ¿Estás de acuerdo? Una trayectoria muy poco común de verla. Sí. Sí. O sea, ya quisiera a las nuevas generaciones, güey, hacer el trabajo con esa pasión que lo hacían ellos, hablando de ellos en este caso. Esas generaciones que nos inculcaban trabajar así. Mi papá era uno de ellos, mi mamá o mi abuelo, pues ya se están yendo esas generaciones. Sí. Oye, haz lo que tengas que hacer, lo que te guste, pero hazlo con mucha pasión y trata de ser el número uno. Sí, entrégate a lo que te guste y lo vas a hacer bien. Sí. Porque te apasiona y no lo ves por cuestión monetaria. Exacto. O sea, el dinero llega por añadidura. Sí. Si buscas fama primero o dinero primero, ya valiste madre. Ay. Yo quiero ser famoso porque quiero tener dinero. No, güey, no. Estás empinado. O sea, por eso yo les fue con madre. Sí. Porque, por ejemplo, la licenciada, por chingona, por buena, pues empezó a ir muy bien, económica, igual al Arqui. Pero ellos no buscaban eso, buscaban lograr hacer su vocación, pues, Ay. para lo que eran muy buenos y se explotaron al máximo. Y por añadidura viene el beneficio económico. Sí. Pero no puede ser al revés. No puedes pensar, quiero hacer esto para, por ejemplo, hoy. ¿Cuántas gentes hay en las redes sociales que quieren ser influencer y tienen un mugrero de contenido? No se preocupan por ahí. Vamos a un contenido bueno. El tuyo es un contenido que atrae. Ese siempre va a ser el tema paranormal. Siempre va a ser un tema que, aunque sea por morbo, la gente le guste. Sí. Todo ese tema. Pero te digo, esas personalidades ya no existen, gas. Sí, está muy, muy complicado y que, pues como bien comentaste ahorita, o sea, por ejemplo, con la licenciada ahorita, ya sin tenerla de titular en el noticiero, también va a ser difícil para la gente ver el noticiero sin el sello de la licenciada María Julia. Entonces, sí, está cabrón. Son situaciones bien complejas que a fin de cuentas pues sabemos que ya sea por decisión propia o no, que pues ahí está en el caso del arquitecto Benavides, pues tarde o temprano pasa que se hace un cambio en los proyectos, repito, por decisión propia o no. Y ahorita me llamó mucho la atención, Jorge, que comentabas o te preguntaba en el caso de Rómulo y que comentaste que también pues la gente después del deceso del Arqui Benavides empezaron a comentar también, pero por ejemplo en el caso de los demás, que por ejemplo de Don Robert, no llegó a pasar alguna situación así que dijeran, oye, pues el estudio de Don Robert empezaron a pasar cosas como que lo canalizaran a Don Robert. Yo he escuchado del Arqui, he escuchado de Don Rómulo, en paz descanse los dos. Pero de Don Robert no he escuchado. O sea, probablemente sí. Pero bueno, pues es la interpretación de la gente que los quisimos. Ay. O sea, cualquiera de nosotros después del tiempo que tiene, creo que son 2 años que falleció. Después del tiempo que falleció el Arqui, todos los que lo conocimos, daremos lo que fuera por volverlo a ver y platicar con él, porque era un agasajo platicar con él, aunque sea 5 minutos. Un ratito. Era retroalimentarte y llenarte de esa energía y vibra que tenía él, increíble. Igual a la licenciada María Julia. Es mágico, cabrón. Sí. Entonces, yo a Rómulo lo conocí, pero yo estaba muy chavo y todo también. Pero esa gente, el caso de Don Robert también platiqué que, bueno, Don Robert, entre paréntesis, yo hacía una parodia de él. Yo tuve mucha cercanía con él porque yo hice una parodia de Don Robert. Al principio me la jugué, no le dije nada, después le tuve que pedir permiso. Pero me la jugué porque él pudo haber, con la mano en la cintura, me pudo haber sacado de la empresa con el no sé si con el poder
que él tenía, pero realmente lo tenía y lo merecía, porque se lo ganó. Pero yo empecé a hacer la parodia de él, y ya después ya él me autorizó a hacerla. Ahí pueden buscar en YouTube la imitación de Don Robert, o parodia de Don Robert, así en YouTube. Bueno, el caso es de que, entre paréntesis, ahora que este año viene el Mundial, me tocó en el Mundial de Sudáfrica que yo hice una parodia de él en un programa. Y resulta que ya sabía él, pero no me había dado su punto de vista, no conocía su punto de vista acerca de qué le había parecido. Entonces, me acuerdo que era viernes, porque el programa era los jueves en la noche, y entonces yo había hecho la parodia de él. Entonces un viernes en la tarde me lo topo ahí en Multimedios y me dice, oiga, venga para acá. Dígame, puta, no. Es que don Robert era una persona que a lo mejor no sabía si estaba molesto o no. Por su forma de hablar, Por su forma de hablar, güey. O sea, no sabía si te iba a dar una buena noticia o una mala noticia. Acuérdate cuando empezaba su programa y que iba a ser algo bueno, no sabías, güey. Eso era el misterio. Señoras y señores, respetable público, el día de hoy vamos, y de repente daba una buena noticia, güey. Y empezaba muy solemne, esa puta, ¿no? Bueno, era un personaje único. Y me habla don Robert, me dice, oiga, usted hizo a Hernández Jr. en una sketch, una parodia anoche. Y yo, chingado, pero así como te lo estoy diciendo, con esa seriedad. Y yo pensé velozmente, si le digo que no, pues estoy un pendejo, ¿verdad? Porque es muy fácil darse cuenta. Sí, don Robert, fui yo. Fue usted, ¿verdad? Todavía rectifica, güey. Sí, don. Lo felicito. Ah, su pinche madre, güey. No fue. Me hizo sudar, güey, porque en ese momentito, porque dije, si no le gustó, como te digo, él tenía el poder de haber hablado a quien fuera, porque era amigo de don Francisco, don Francisco González de Multimedios, o los hijos, haberle marcado. Oye, acá hay un hijo su pinche madre. Ya no quiero que esté. Fue en la época del Mundial de Sudáfrica. Sí, gracias, don Robert. Mire, yo estaba ayer en mi casa trabajando y me hablan, no sé si le marcó su hija, algo así, y que le dijo, oiga, lo están haciendo una parodia, y él se puso a verla. Entonces ahora sí me vio. Y dice que le gustó. ¿Por qué? Porque yo lo hacía con respeto. Pero sí estuvo muy curioso, porque yo me aventé a hacer la parodia sin permiso. Y la raza que colaboraba con él me decía, oye, te la jugaste un chingo, güey. Porque si no le hubieras caído, a chingar a tu madre. Sí, adiós. Vi mi vida pasar. Entonces, digo, volviendo a lo paranormal, yo no recuerdo que, a lo mejor sí, pero yo no recuerdo que me hayan dicho, o sea, que don Robert, porque el estudio ahorita no se está usando, por lo menos para hacer transmisión, que usaba él, don Robert. Era un estudio que estaba muy pegado a la plazoleta. Entonces el estudio en este momento no se está utilizando, digamos, como estudio. No sé si hay algunos planes, pero como bodega, etcétera. Pero porque ha crecido mucho la empresa y pues, se han habilitado otras áreas. Pero probablemente si se llega a habilitar, y a lo mejor mañana, porque ahí fue muchísimos años que trabajó. Sí. Pues prácticamente todos los años que estuvo con el programa. Prácticamente todo el tiempo estuvo en ese estudio. ¿Y el estudio de Rómulo tampoco no se está utilizando ahorita? O al menos donde grababa Rómulo. Sí, menos, pero sí. Sí, ese sí. Por la ubicación donde está, en Multimedios, les facilita mucho las cosas para otros temas. Agilizar. Exacto. Está en medio de todos los estudios, que ya son como 8. Entonces, los estudios donde estaba don Rómulo, pues está muy pegado a la calle Paricutín y se utiliza.
pero creo yo que por el hecho de que está muy céntrico, digamos, en medio casi de todos los estudios, pues ahí han hecho varios movimientos estratégicos. Ok. Que también esto puede ir ligado al por qué es más común que digan de Don Robert, es más común que digan de Rómulo Lozano y no de Don Robert, por el hecho de que el estudio no se está utilizando con la misma frecuencia. Claro. De alguna manera, pues se podría de alguna manera como que justificar el por qué no lo han mencionado tanto, el hecho de que alguna situación la relacionen con Don Robert por este tema pues estratégica del canal y de ubicaciones de los foros donde grababan ambas personas. Y pues esta experiencia bastante interesantes, Jorge. Y pues lamentablemente ahora sí que nos alcanzó el tiempo. Nos ganó el tiempo. Sí, nos ganó el tiempo, pero... Qué bueno, compadre, porque ahorita voy a una posada. Voy a un show. Ojalá que no vea nada paranormal. Sí, no, pues aquí nos vemos la otra semana. Sí, pues, la gente que me está viendo, que manden un WhatsApp si quieren. Tenemos ahí fechas, algunos horarios. Para shows. Para shows, pero manden WhatsApp. Porque de repente marco, ahorita ya, la época de marcar ya se acabó, en mi punto de vista. Sí. O sea, la época cuando los teléfonos estaban en la casa, pues sí había que contestar, ¿no? Y en un tiempo cuando no eran tan inteligentes los teléfonos había que contestar. Pero ahorita, ¿para qué te molesto? Por ejemplo, ahorita estamos en un podcast y me hablan. Ahorita me hablaron. Sí. Lo tengo en silencio. Me haces contestar. Dejarlo para contestar, para decirme, oye, si voy a ir a la fiesta, pues mándame un audio, cabrón, ¿verdad? Y dime que si vas a ir, güey. Sí, ahorita lo escucho ya. Y ahorita lo escucho, güey. Entonces, bueno, mándenme WhatsApp al 811-977-3818. El WhatsApp 811-977-3818 para ir a sus fiestas con Carmela, Payaso Hola, entre otros personajes. Perfecto. Con mucho gusto, ¿verdad? Y pues aprovechando ahí el podcast, pues ahora que vienen que siguen las fiestas, sí. Deseamos que tengas una feliz Navidad. Igualmente. En compañía de toda la familia, todos los que nos están viendo ahorita en este podcast, donde quiera que nos vean, igualmente les deseo que tengan una feliz Navidad, que estén unidos. A veces esas cosas que nos decían los abuelos, pensamos que era choro. Es una gran verdad. Cuando tienes a la familia unida, los que queden, porque de repente, oye, que no está el abuelo, que no... Sí. Bueno, también morir es una bendición, porque los que creemos en Dios sabemos que vamos a un lugar mejor. Pero los que estamos aquí hay que disfrutarlo y disfrutarlos en paz y pasarla bien. Así que les deseo todo lo mejor y que el próximo año sea mejor para ti, para tu familia, para mi compadre, para todos. Y bueno, pues aquí estamos a las órdenes y seguimos en el programa todos los domingos a las 12 con el Payaso Hola. Vienen sorpresas buenas para este próximo 2026. Perfecto. Pues también, y ahí han estado apareciendo tus redes, Jorge, ahí también para que pues se vayan y se unan a las redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, que son las más de batalla. Las de batalla. En todas, TikTok, Instagram, Facebook, estoy como Jorge Góngora Show o Góngora Show. Okay. Me pueden encontrar como Jorge Góngora Show, ahí están mis redes, sin problema. Mi contenido que siempre es de comedia. Sí. Metemos personajes, como te digo, y todo familiar, así como el Payaso Bola. A veces no, güey. A veces no tanto, pero tratamos de que sí, de que todos lo puedan escuchar. Perfecto. No, pues ahí, pues enhorabuena, Jorge, que sigan los proyectos creciendo. Muchas gracias. Gracias de nuevo cuenta ahí por el tiempo. Interesantes las experiencias. Sé que mucha gente pues también va a empatizar con algunas de ellas. Y pues aquí tienes las puertas abiertas cuando gustes. Gracias. Un gusto conocerte, no tener el gusto de conocerte en persona. Y pues que también tengas una excelente Navidad, fin de año en familia, que pues este 26 sea todavía mejor. Y pues a seguirle por todas las plataformas que
vemos que el crecimiento ahí va. Te agradezco mucho igualmente, mucho éxito, mucha suerte. Gracias a todos los que nos vieron y nos vemos muy próximamente, compadre. Claro que sí, con todo gusto. Perfecto. Pues muchas gracias de nueva cuenta y con esto cerramos el programa del día de hoy. Recordándole a toda la gente que Misterios Paranormales está aquí porque lo inexplicable merece ser contado. Buenas noches. Gracias.